Pasado y Presente 21 tiene el agrado de presentar su colección Pensar el siglo XXI, serie audiovisual de formación política. Nosotros hemos comenzado, como Pasado y Presente 21, constituyendo una revista, un anuario, alrededor del cual entretejimos labores de investigación y poco a poco, articulando la difusión y la investigación, nos entregamos de modo creciente a las labores de formación política. En este momento estamos avanzando hacia la multiplicación de las actividades, superando la modalidad presencial y aspirando a romper con esto, con pasos prácticos, la mirada circunscripta a las élites, a los pequeños grupos que pueden participar de ello y abrir las posibilidades del pensamiento, las posibilidades del debate y la discusión a la mayor cantidad de personas posibles, por lo menos en nuestro continente. Todas aquellas que puedan acceder a estos y otros videos de formación y reflexión. En este momento estamos presentando la primera parte de nuestra colección Pensar el siglo XXI. Ella está integrada por pensadores como Samir Amin, François Autard, Istvan Meszaros, Enrique Dussel, Pablo González Casanova, Atilio Borón, Blanca Chancoso, Teotonio dos Santos, Wim Dirksen y quien les habla, Isabel Rauber. De conjunto abordamos temas variados acerca de la conformación y actualización de las modalidades del sistema mundo, del imperialismo, los desafíos para el tercer mundo, el abuso del capital, del tiempo de los seres humanos, la liberación en el siglo XXI, el desarrollo, la economía, la teología de la liberación, las lógicas y modos de pensamiento, el debate de los sujetos y el lugar predominante de los pueblos indígenas en este debate en el continente, en torno a la sociedad, el poder, la organización política y no podía faltar el enfoque de conjunto de la realidad latinoamericana. Es nuestro interés que estas conferencias contribuyan a incorporar puntos de vista diversos sobre las miradas. No pretendemos en ningún momento que aquí está la verdad revelada, la mirada única que hay que tener sobre las problemáticas. Insisto, queremos abrir puertas, contribuir a miradas plurales, a la construcción de la verdad con mayor elementos posibles que tengamos al alcance y sobre todo fortalecer la formación del pensamiento comprometido, lema, sentido que nos unifica y nos compromete aún más con las prácticas actuales de los movimientos y de los pueblos de este continente y de los pueblos del tercer mundo. Con ustedes entonces nuestra colección en su primera parte de Pensar el siglo XXI. Muchas gracias. El tema de desarrollo se parte básicamente de crecimiento. Yo quiero invertir. Yo quiero decir que solo podemos obtener bienestar con crecimiento negativo. Y esa es una tesis de entrada provocadora que yo quiero desarrollar en este momento. Yo puedo decir que hoy en día tenemos un globo donde el 20% de la población mundial consume el 80% de los productos, el 80% de los recursos, y tenemos un globo amenazado a muerte. Entonces, si tenemos hoy en día una nación como la China, que está desarrollándose con tecnología y con métodos occidentales, tenemos mañana un globo, digamos, tendríamos que tener 2 globos contaminados y amenazados a muerte. Y si la India va en el mismo camino, necesitaremos 3 globos amenazados de muerte y tenemos solo 1.
Entonces, por decirlo así, para el 80% de la población mundial no hay salida con el modelo actual de desarrollo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Esa es un tanto la pregunta. ¿Y cómo se puede llegar ahí? Si es una pura utopía en el sentido de ilusión, o si es un proyecto lograble, alcanzable, reivindicable. Yo opto por lo último. Entonces, la pregunta que me hago primero es, ¿por qué, digamos, el 20% de la población mundial está en este momento amenazando a muerte, digamos, la naturaleza? ¿Por qué es un sistema no sostenible? ¿Y de dónde viene esto y cómo podemos invertirlo? Entonces, yo puedo decir que la lógica que está instaurada está, no necesito subrayarlo mucho, basado en la acumulación de capital, y viene básicamente esta lógica como amenaza a la naturaleza a partir de los años 30, 40 con la gran crisis de los años 30. Hasta los años 30 los productos eran muy duraderos. O sea, podemos decirlo en forma gráfica, una nevera vendida significaba un cliente perdido. Un auto vendido significaba un cliente perdido, porque era un auto para toda la vida, para ponerlo un poquito exageradamente. Entonces, a partir de la crisis de los años 30 se hablaba de una crisis de sobreproducción, y fue el señor Keynes, el economista Keynes, que dijo, mira, la salida es una demanda efectiva. Esto él entendió como una demanda que fuera perpetua, por decirlo así, y no una demanda por el momento y después una crisis porque no sigue habiendo una demanda. O sea, ¿cómo se hizo? Eso es de varias maneras, pero quiero subrayar sobre todo una forma determinada que nos va a hacer ver bien claramente el cómo y el qué. Cuando él señaló demanda efectiva, indicaba en el fondo acorta la vida media de las cosas. Si acortamos la vida media de las cosas a la mitad, la velocidad de la venta se duplica y por lo tanto la rotación de capital, como se dice, o la velocidad de la acumulación aumenta. Eso se pudo hacer sobre todo en los países del norte, porque los países del norte producían cosas que efectivamente, cuya vida efectivamente se podía acortar. Pero los países latinoamericanos y del sur en general producían cosas cuya vida no se podía acortar, como por ejemplo el café o el banano o el azúcar. El café o el azúcar no se puede acortar la vida. Eso significaba también de que en América Latina teníamos que comprar con velocidad creciente las cosas que exportaban en el norte, pero no podíamos con la misma velocidad exportar las cosas que se producían en el sur, y por lo tanto había un desbalance por esta forma, digamos, de acortar la vida media en forma desigual. Entonces los términos de intercambio en ese sentido empeoraron. Esto tiene, ¿cómo se llama?, un extremo hoy en día de que tenemos más que todo una sociedad de consumo y donde la vida media de las cosas se acerca cada vez más a cero, para no decir cosas desechables, o sea, cuya vida útil se reduce cada vez más a un periodo acercándose a cero. ¿Eso qué significa? Eso significa que o sea, si se disminuye a la mitad de la vida, ¿cómo se llama? La vida a la mitad, significa el doble de contaminación, el doble de recursos naturales que necesitamos, el doble de desechos. Y si se acorta la vida a un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un octavo, bueno, se triplica, cuatriplica, quintuplica, etc. O sea, es una sociedad de derroche, es una sociedad que asalta la naturaleza, es una sociedad que pone en peligro la existencia natural y por ende la existencia de la humanidad a mediano plazo. Por lo tanto, es imposible hablar de desarrollo sostenible en esta dirección.